Mucho gusto, mi nombre es Jorge Adolfo Irungaray Varías, estudiante de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala. En esta ocasión, en el curso de Criminología, trataré de explicar un poco de lo que es el tema de la victimología. Es una disciplina científica que forma parte de la criminología. Esta se encarga del estudio de la víctima en un hecho delictivo o de una conducta que lesione sus derechos y su patrimonio. La víctima es un individuo o grupo que padece un daño por acción o omisión propia o ajena o por una causa fortuita. A partir de las primeras investigaciones sobre la víctima, descubrieron que una notable cantidad de hechos la víctima tenía una gran participación en los sucesos y en otras ocasiones era la verdadera causante del delito, detonando que la víctima puede ser objeto de estudio y análisis desde esos dos puntos de vista, bien bajo su comportamiento individual o bien en función de sus relaciones con el autor del delito. La victimología tiene gran importancia por dos aspectos, porque el victimario en muchas ocasiones escoge a sus víctimas y por el sentido de victimización que ésta adquiere. ¿Quién es el victimario? Es el sujeto activo, es decir, quien agrede, y víctima, sujeto pasivo, quien recibe la agresión. No todas las víctimas son iguales, aunque en los casos de asesinos seriales cada víctima es diferente y se podría decir que es única. Las clases de víctimas en la victimología son las siguientes: las no participantes, son las que no han provocado de ninguna manera el delito, son escogidas al azar y no representan ningún lazo o vínculo con el victimario. Las participantes son las que de alguna manera han tenido participación en la dinámica criminal. Su intervención puede ser de manera voluntaria o no. La tercera es familiar o familiares, forman parte del grupo familiar del infractor, y por esta razón se encuentran de modo vulnerable. Las colectivas son grupos de víctimas, como por ejemplo víctimas de lesa humanidad, o también son los delitos contra bienes no naturales, es decir, los agredidos son personas jurídicas, bien sea del Estado o de una comunidad. Número 5, la simbólica, son los que sufren menoscabo por ser un símbolo de alguien o de algo o de alguien. Número 6, en el estado de vulnerabilidad, estas se encuentran en situaciones determinadas propensas a delitos. Falsas víctimas no lo son. Dos grupos: los primeros están plenamente conscientes que simulan un hecho, en el segundo grupo se sienten así pero no lo son, por ejemplo en un autosecuestro. La importancia significativa del estudio de las víctimas es importante porque en la investigación general de los delitos no solo nos dice quiénes fueron las víctimas, su salud y su historia personal, sus hábitos sociales y su personalidad, sino que también ofrece ideas sobre por qué fueron elegidos tales como para identificarlos como víctimas. El estudio de la víctima es muy importante porque para poder hacer un buen análisis tanto de prevención y tratamiento para ser personas que han sufrido un daño o un perjuicio a lo largo de su vida, y las conductas, factores y qué circunstancias dieron lugar a que se convirtieran estas mismas en víctimas. En algunas investigaciones criminológicas se encuentra claramente que la víctima ha sido principal causa del crimen. Por lo tanto, para determinar la causa del delito, la víctima debe ser considerada. Se resume, por tanto, que el comportamiento de la víctima en interacción con el delincuente importa, mientras que la creación de un riesgo especial se asocia con los atributos o el comportamiento habitual de la víctima más que algunas características del delincuente. Muchas gracias.